Bienvenidos a mi canal, donde siempre les traigo lo último y más candente del mundo de la farándula, y hoy, prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que dejan a todos boquiabiertos. Hoy, 11 de septiembre de 2025, la noticia que está circulando por todos lados es que Kanye y Demet nos han sorprendido. Sí, así como lo escuchan. Para quienes no estén familiarizados, Kanye y Demet son, o más bien, eran una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Protagonistas de esa serie turca que nos robó el corazón, Sueños de verano, y que por si no lo saben, fue un fenómeno a nivel mundial. Ya saben, esas series que te enganchan con romance, drama, y dos actores principales que tenían una química innegable, una química que aparentemente traspasaba la pantalla. Pero bueno, basta de rodeos. Hoy les voy a contar todo sobre esta noticia que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Les voy a dar todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las fuentes más confiables, pasando por las reacciones de los fans y, por supuesto, mis propias opiniones. ¿Están listos para el chisme? Antes de que empecemos, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, desde las rupturas más impactantes hasta los romances más inesperados. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Eso me ayuda mucho y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó con Kanye y Demet? Pues bien, la noticia es que se han separado. Así es, después de años de relación, de rumores de boda, de fotos juntos, de eventos públicos y de un amor que parecía indestructible, parece que la pareja ha decidido tomar caminos separados. La noticia comenzó a circular hace un par de días, cuando medios turcos, siempre al acecho de cualquier novedad, comenzaron a reportar que había problemas en la relación. Las fuentes eran en principio un poco difusas, pero hablaban de discusiones, de desacuerdos, y de una tensión palpable entre la pareja. Al principio, como siempre, hubo escepticismo. Los fans, que adoran a Kanye y Demet como pareja, se negaban a creerlo. Pensaban que eran solo rumores infundados, que los medios exageraban, que todo se arreglaría. ¿Y quién no querría pensar eso? Son una pareja muy querida, con un gran arrastre, y a todos nos gusta ver el amor triunfar. Pero a medida que pasaban las horas, la situación se fue poniendo más seria. Los reportes se hicieron más consistentes, las fuentes más concretas, y empezaron a salir a la luz algunos detalles que confirmaban las sospechas. Se hablaba de que Kanye había dejado de seguir a Demet en las redes sociales, de que ya no se les veía juntos en público, y de que habían cancelado algunos planes que tenían juntos, incluyendo, supuestamente, unas vacaciones que tenían programadas. La gota que colmó el vaso fue, lamentablemente, la confirmación oficial. A través de un comunicado en las redes sociales, tanto Kanye como Demet anunciaron su separación. Un comunicado breve, conciso, pero que dejó claro que la decisión era definitiva. En el comunicado pedían respeto a su privacidad y agradecían el cariño de sus fans. No dieron detalles sobre las razones de la ruptura, y eso, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones. Ahora profundicemos un poco más en los detalles. La noticia de la separación, como mencioné, comenzó a filtrarse de manera sutil. Primero fueron los medios turcos de prensa rosa los que empezaron a insinuar problemas. Periodistas con buenos contactos y acceso a fuentes cercanas a la pareja comenzaron a susurrar sobre discusiones, desacuerdos en la agenda y una creciente distancia entre los dos. Los primeros rumores eran vagos pero persistentes. Se hablaba de tensión acumulada, de diferencias creativas y, por supuesto, del eterno desgaste en la relación. Los fans, en un principio, se aferraron a la esperanza. Son solo rumores, decían en las redes sociales. Seguro que lo están exagerando, comentaban. La imagen de Kanye y Demet juntos era tan fuerte, tan arraigada en el imaginario colectivo, que la idea de una separación era difícil de asimilar. Sin embargo, la situación se volvió más preocupante a medida que pasaban los días. Los medios comenzaron a publicar pruebas de la crisis. Fotos de Kanye y Demet llegando por separado a eventos, declaraciones contradictorias en entrevistas, y la ya mencionada inactividad en redes sociales. Fue en este momento cuando los fans comenzaron a perder la esperanza.
El silencio de la pareja, la falta de declaraciones conjuntas y la ausencia de fotos en sus perfiles de redes sociales se convirtieron en elocuentes señales de alarma. La gente que había seguido su historia de amor con tanto cariño, empezó a aceptar la realidad. El comunicado oficial fue un golpe duro. Breve pero contundente. Un texto conciso que confirmaba lo inevitable: después de una profunda reflexión y con mucho pesar, hemos decidido poner fin a nuestra relación. Agradecemos a todos el cariño y el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años, y pedimos respeto por nuestra privacidad en este difícil momento. El comunicado, aunque corto, contenía un mensaje claro: la decisión era definitiva, y no había vuelta atrás. La falta de detalles sobre las razones de la ruptura fue lo que encendió la mecha de la especulación. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué había llevado a esta pareja, aparentemente perfecta, a tomar caminos separados? Las teorías comenzaron a circular como un torrente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de conjeturas. Los fans desconsolados intentaban descifrar el misterio. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? ¿Desgaste natural de la relación? Los medios, por su parte, no tardaron en echar más leña al fuego. Se publicaron artículos con fuentes exclusivas que revelaban supuestos detalles de la ruptura. Se habló de desacuerdos sobre el futuro, de diferencias en los planes de vida, y, por supuesto, de problemas de confianza. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la apretada agenda de ambos había sido un factor determinante. Khan, con su creciente fama internacional, estaba constantemente viajando por trabajo. Demet, por su parte, también tenía numerosos proyectos, y ambos luchaban por encontrar tiempo para estar juntos. La distancia, la presión, el estrés, todo eso puede pasar factura a una relación, por más sólida que parezca. Otra de las teorías que cobró fuerza fue la de la incompatibilidad de caracteres. Aunque Khan y Demet parecían perfectos el uno para el otro en la pantalla, la realidad puede ser muy diferente. Se dice que las personalidades chocan, que las diferencias se hacen más evidentes con el tiempo, y que la convivencia puede volverse insostenible. Por supuesto, no se descartó la posibilidad de una infidelidad. En el mundo del espectáculo, los rumores de cuernos son moneda corriente. Aunque hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, la especulación sigue latente. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las rupturas son más comunes de lo que nos gustaría. La presión, el estrés, la falta de tiempo, la fama, el dinero. Todo eso puede afectar una relación, incluso una que parecía predestinada. ¿Cómo han reaccionado los fans? La respuesta es simple: con tristeza y decepción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de condolencias por la ruptura, y de teorías sobre lo que pudo haber pasado. Los fans, que habían soñado con ver a Khan y Demet juntos para siempre, se vieron obligados a aceptar la triste realidad. En Twitter, el hashtag #Khan y Demet para siempre se convirtió en tendencia. Los fans compartieron fotos y vídeos de la pareja, recordaron sus mejores momentos, y expresaron su pesar por la ruptura. En Instagram, las fotos de Khan y Demet fueron inundadas de comentarios de apoyo y cariño. Los fans pedían respeto por su privacidad, y les deseaban lo mejor en el futuro. En los foros de discusión, los fans debatían sobre las posibles causas de la ruptura, y compartían sus teorías y especulaciones. Algunos se mostraban esperanzados en una posible reconciliación, mientras que otros aceptaban la realidad y se preparaban para seguir adelante. La reacción de los fans fue, en general, muy respetuosa y comprensiva. A pesar de la tristeza, la mayoría de ellos entendieron que se trataba de una decisión personal, y que debían respetar la privacidad de ambos actores. ¿Qué va a pasar ahora? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué les depara el futuro a Khan y Demet? Lo más probable es que ambos se enfoquen en sus carreras. Khan seguramente seguirá trabajando en proyectos internacionales, consolidando su fama y expandiendo sus horizontes. Demet, por su parte, continuará con su carrera en la actuación, buscando nuevos retos y oportunidades. Es probable que en los próximos meses veamos nuevos proyectos, nuevas películas, y, por qué no, nuevas relaciones. El tiempo, como siempre, será el mejor aliado para sanar las heridas y seguir adelante. Es difícil predecir cómo será el futuro de Khan y Demet. Lo que sí es cierto es que ambos son talentosos y exitosos, y que tienen un largo camino por recorrer.
Lo único que podemos hacer los fans es desearles lo mejor. Esperar que encuentren la felicidad, que sigan brillando en sus carreras, y que recuerden con cariño los momentos que compartieron juntos. La ruptura de Khan y Demet ha sido un duro golpe para muchos fans. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones no son perfectas, y que el amor, a veces, no es suficiente. Ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre esta noticia. Como fan, me siento triste por la separación de Khan y Demet. Me gustaba mucho verlos juntos, y me encantaba la química que tenían en la pantalla. Creo que formaban una pareja muy bonita, y que su relación parecía muy sólida. Sin embargo, también entiendo que las relaciones son complicadas, y que a veces las cosas no funcionan. Creo que es importante respetar la decisión de Khan y Demet, y desearles lo mejor en el futuro. Espero que ambos encuentren la felicidad y que sigan brillando en sus carreras. Y por supuesto, espero que nos sigan regalando momentos memorables en la pantalla. Para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis sobre la separación de Khan y Demet. Ya saben, este es mi trabajo y me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya mantenido informados y entretenidos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué teorías tienen sobre las razones de la ruptura? ¿A quién culpan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Así, nunca más se perderán de las noticias más importantes de la farándula. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Chao.